Hola, hijas e hijos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy continuamos con nuestro curso de estadística descriptiva y vamos a hablar de poblaciones, muestras y tipo de muestreo. Miren, particularmente esta clase es bastante interesante porque todos hemos de una forma u otra interactuado con una encuesta, nos han hecho una o nosotros hemos tenido que hacer. Y desde un punto de vista histórico es bastante importante en la manera en cómo nosotros hacemos esas encuestas y a quién se las hacemos. Aquí como antesala de la clase, ustedes saben que me gusta mucho el arte, entonces quiero hablarles de La libertad guiando al pueblo. Es una obra de Eugène Delacroix de 1830. Esta obra representa precisamente la lucha del pueblo francés por derrocar la monarquía y, digámoslo así, Francia es uno de los países donde fue cuna de la democracia que tenemos hoy en día. Entonces, yo quiero que ustedes hagan una reflexión de cuán importante es hoy la estadística en los procesos de legitimación del poder, de cómo precisamente la manera en que todos pensamos y cómo el poder de las mayorías hace que hayan ciertas líneas de pensamiento a la hora de regir en un país o en un estado. Entonces, todo lo que vamos a ver es supremamente interesante y al final vamos a ver esa relación directa con lo que es la forma en que nos hacen encuestas, nos preguntan sobre líderes políticos y demás. Entonces, ahora sí, miren, antes de comenzar a llenarnos de ecuaciones o de fórmulas, yo creo que es importante que hagamos unas definiciones que son bastante importantes. La primera, ¿qué es una investigación? Una investigación es un proceso en el cual se desea encontrar alguna respuesta a un hecho desconocido usando el método científico. Eh, Precisamente eso fue de lo que hablamos en el video anterior, de que cuando hablamos de estadística, esta me sirve para legitimar muchas hipótesis y ideas que se plantean desde las ciencias sociales. Entonces, precisamente la investigación es ese mecanismo en el cual intentamos dar respuesta usando el método científico. Ahora, ¿qué es la población? La población, primero que todo, es un conjunto en el cual se desea hacer la investigación. Por ejemplo, si yo quiero investigar sobre algún trastorno psicológico, yo debo de tener claro sobre cuál va a ser mi objeto de estudio o cuál va a ser la población. ¿A quiénes les voy a hacer este estudio? Puede ser a un municipio, puede ser a un barrio, puede ser una institución eh, universitaria, a un colegio, etcétera. Entonces es supremamente importante cuando tenemos una investigación definir cuál es la población. Ahora, ¿qué es la muestra? La muestra, antes que nada, es un subconjunto de la población en el cual se puede hacer la investigación. Entonces, fíjense que aquí en la imagen yo destaco dos palabritas, desea y hacer. ¿Por qué lo hago? En, en investigación, en ciencia, hay una diferencia grandísima entre lo que yo deseo y lo que yo puedo hacer. Porque la gran mayoría de veces la diferencia se encuentra en los recursos que yo tengo para aplicar o desarrollar mi investigación. Cuando hablamos de ciencia siempre nos gustaría encontrar leyes generales. Nos gustaría poder decir, no, es que la especie humana tiene X, Y comportamiento. O en las ciencias naturales decir, en X, Y sistema siempre se observa este fenómeno. Pero es que, ¿qué ocurre? Muchas veces por razones económicas, por razones de capacidad, no podemos hacerlo. Entonces, la población por lo general es muy grande, pero la muestra es el subconjunto de esa población en el cual yo puedo hacer mi estudio. Entonces es como decir, miren, este es mi objetivo, pero dado mis recursos me va a tocar tomar este subconjunto, que es la muestra. Entonces, ¿qué ocurre?
Cuando hablamos de las poblaciones y las muestras, hay ciertas maneras de cuantificar las características de ellas. Para eso utilizamos lo que es una variable, que precisamente es una característica que deseamos analizar en la investigación. Entonces, las variables son la manera en que cuantificamos los elementos de la muestra. ¿Qué ocurre? ¿Qué es un parámetro? Es la cuantificación de una variable de una población, y eso es supremamente importante. Los parámetros me dan cuenta de lo que yo conozco de la población. Por lo general, cuando yo hago una investigación, yo siempre debo de tener como un punto de partida con respecto a qué es lo que hay en mi población. Bueno, si estoy hablando de analizar ingresos en una unidad familiar, en una ciudad, yo debo de saber por lo menos cuántos habitantes hay, debo de saber el porcentaje de edades, saber cuál es el porcentaje de la población, que son niños, que son adultos, que son ancianos. Entonces yo quiero que se den cuenta que los parámetros siempre son como ese inicio, y es esa información que yo tengo que buscar de manera bibliográfica, en la literatura, sobre mi objeto de estudio. Ahora, bien diferente, el estadístico o estadígrafo es la cuantificación de una variable de la muestra, que es producto de la investigación. ¿Eso qué quiere decir? El parámetro es algo que está establecido, es algo que en una investigación preliminar se estableció. Pero el estadígrafo es la cuantificación de la variable que yo le pregunto a los elementos de la muestra y, digámoslo de cierta manera, hacen parte del producto de la investigación. Y es ahí donde está lo importante. Los estadísticos o estadígrafos son resultado de mi investigación, mientras que el parámetro no, el parámetro es algo que estaba predefinido, digámoslo así. Entonces, cuando me refiero a variables, hablo por ejemplo de edad, orientación de género, peso, altura, ingresos, demás. Cuando estamos hablando de ciencias sociales, cuando estamos hablando de ciencias naturales, podemos hablar de distancias, de tiempos, temperatura, masa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La forma en la cual se cuantifican estos parámetros y estos estadígrafos son precisamente con medidas de tendencia, que eso muy probablemente ustedes ya lo escucharon en sus colegios. Estoy hablando de medias, modas, medianas, desviaciones, etcétera, desviaciones estándar, etcétera. De una forma u otra, todos estos conceptos que ustedes están viendo acá, más adelante los vamos a ver en este curso. Entonces, por ahora debemos de tener un poco de paciencia. Entonces, ¿cuál es la manera en que nosotros recogemos esa información de esas variables? La gran mayoría de las veces, cuando hablamos de las ciencias sociales, lo hacemos es a través de encuestas. Sean encuestas vía telefónica, por correo, haciendo una entrevista, etcétera, etcétera, etcétera. Un ejemplo muy claro de todo esto es cuando en tu país se hace un censo. Es decir, el gobierno establece un mecanismo por el cual una persona va hacia tu hogar y te pregunta cuántas personas integran tu núcleo familiar, cuántas personas estudian, cuántas trabajan, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un grafiquito que precisamente habla de un comparativo de la participación de la población por sexo en Colombia, la diferencia que había entre 2005 y 2018. Entonces, aquí por lo menos vemos algo interesante, que cuando hablamos de hombres, en 2005 habían un 48.6%. En 2018, cuando se hizo el otro censo, particularmente aquí en Colombia,
cambió al 49%, es decir, aumentó el porcentaje de hombres en el país. Mientras que cuando hablamos de las mujeres, en 2005 el porcentaje era del 51.4%. En 2018 bajó al 51%. Entonces fíjense que particularmente esta información que tenemos aquí es un parámetro. Esta información es un punto de partida para yo hacer un análisis o una investigación. Porque sería poco práctico si estamos haciendo una investigación y el sexo es algo importante y tomo muchísimas más mujeres que hombres. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque vivimos en un país donde prácticamente hay la misma cantidad de hombres que de mujeres. Eso es lo que nos está mostrando. Estos porcentajes. Ahora, precisamente esta imagen yo creo que refleja mucho más lo que estaba citando en la imagen anterior. Cuando hablamos de parámetros, estoy ubicándome en la población. Aquí hablamos del promedio de edad, promedio de estrato, porcentaje de edades. Mientras que cuando hablamos del estadígrafo o del estadístico, hablamos de lo que obtenemos en mi investigación con relación a la muestra. Entonces un estadígrafo puede ser el porcentaje de intención de compra de un producto, el porcentaje de asimilación de un medicamento. Entonces, ¿qué es lo importante? Siempre las variables deben estar ajustadas en términos del objetivo de nuestra investigación. Entonces, como siempre, estas variables también tienen que coincidir con algunas de las que se establecen en estudios anteriores de la población. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que hacer una especie de link entre lo que nosotros estamos estudiando y la información que tenemos con anterioridad. Entonces van a ver que muchas veces, a pesar de que ya se haya hecho un censo en un país, siempre en las encuestas nos preguntan la edad, nos preguntan de pronto cuáles son nuestros grados de estudio. Entonces esa información muy probablemente ya está cuantificada en su país. Particularmente aquí en Colombia, toda esa información con respecto al porcentaje de colombianos que son profesionales, que son informales, ya todo eso está en el departamento de estudios estadísticos, que es el DANI, aquí en Colombia. Pero de una forma u otra vuelven y se preguntan, ¿por qué? Porque siempre intentamos hacer un link, repito, entre lo que nosotros queremos hacer, queremos investigar y lo que ya está establecido. Ahora, vamos a hablar concretamente del tipo de muestreo. ¿Qué es un muestreo? Es la forma en la que se eligen los elementos de la muestra. Y aquí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado, particularmente cuando hablamos de ciencias sociales. ¿Por qué? Miren, para que ustedes se orienten o aterricen en un contexto, vamos a hablar de las elecciones en cualquier país. Siempre cuando estamos antes de la elección, diferentes medios de comunicación realizan encuestas. La encuesta que se realiza con respecto a la intención de voto en las elecciones presidenciales. Entonces, particularmente acá en Colombia, los dos grandes medios de comunicación televisivos, Caracol y RCN, siempre hacen sus encuestas. Y entonces, además de ellos dos, siempre es muy gracioso que los mismos partidos muestran también encuestas a veces. Periódicos también lo muestran. Todo el mundo muestra encuestas. Pero el problema es que nos damos cuenta que muchas veces los resultados son muy diferentes. Y es muy interesante porque a veces se hacen apuestas sobre cuál la encuesta es la ganadora, cuál firma encuestadora es la que atinó. Y si estamos hablando de ciencia, no debería ser así, ¿no? Todas deberían de coincidir. ¿Cuál es el gran problema? Que simplemente
cada encuestadora o cada equipo de investigación hace un muestreo diferente, les pregunta a personas diferentes. Y muchas veces ahí es donde está el error. Entonces, cuando hablamos de ese muestreo, tenemos esencialmente dos tipos. Uno, que es el exhaustivo o censo. ¿De qué se trata ese muestreo? Ese muestreo es donde yo soy capaz de hacer mi investigación sobre todos los elementos de la población. Ese tipo de muestreo es el ideal porque ahí estoy prácticamente haciendo el análisis completo. Porque estoy tomando todos los elementos de la población y cada una de las variables que yo analice se convierte en un parámetro. Entonces ahí todo funciona súper bien. ¿Cuál es el problema? Que hacer un muestreo exhaustivo requiere, primero, tener una fuerza laboral, una capacidad demasiado grande dependiendo del tamaño de mi población. Porque si estamos hablando de una ciudad, quiero que se den cuenta de que una ciudad relativamente pequeña puede tener 200.000 habitantes. Entonces, preguntarle a 200.000 personas es bastante difícil. Entonces, aquí es donde prácticamente este tipo de investigaciones tienen la marca gubernamental. Los gobiernos son los que hacen este tipo de estudio, porque es bastante complejo cuando hablamos desde un punto de vista social, ¿no? Ahora, si tus intenciones no son tan grandes, no son tan elaboradas, y tú quieres hacer una investigación con respecto a los estudiantes de tu colegio o a los estudiantes de tu universidad, puedes hacerlo exhaustivo. Ahora, la diferencia es que el tipo de conclusiones que vas a obtener van a depender esencialmente de la población que estás utilizando. Entonces, digamos en cierta manera que este es el ideal desde un punto de vista utópico, pero es bastante difícil y bastante complejo. Solamente cuando las poblaciones son pequeñas es posible hacer esto. Ahora, cuando no podemos tomar todos los elementos de la población, es que se conoce como un muestreo parcial o de subpoblaciones. Es decir, cuando tomo, técnicamente hablando, un subconjunto de la población relativamente pequeño. Y a veces puede ser cercano al número de elementos de la población. Ahora, cuando hablamos de estos tipos de muestreo, particularmente cuando tenemos un muestreo parcial o de subpoblaciones, ese se divide en dos tipos. Uno que es no aleatorio y otro que es aleatorio. ¿Qué es la aleatoriedad? La aleatoriedad es un proceso en el cual todos los elementos tienen la misma posibilidad de hacer parte de nuestra muestra. Es decir, aquí no hay distinción ni de raza, ni de credo, ni de nada. Simplemente yo tengo unos individuos y al azar, aquí la palabrita importante es azar, yo tomo algunos de ellos. ¿Cuál es la ventaja de un muestreo aleatorio? Que no está sometido a la arbitrariedad del investigador o del encuestador. Y es aquí donde cobra relevancia el estudio en las ciencias sociales. ¿Por qué? Cuando tenemos un muestreo no aleatorio, estamos hablando de que no tomamos los elementos de la muestra al azar, de la población, perdón, al azar, sino que los comenzamos a escoger tal vez en una entrevista en la calle, tal vez preguntándole a las personas que están a nuestro alrededor, y ahí es donde nosotros podemos tener muchos problemas. El muestreo no aleatorio no es fiable, porque al final siempre se va a terminar poniendo en tela de juicio la selección de la muestra. Y las personas que de pronto ya saben un poco de lo que es investigación, me darán la razón. Siempre cuando se hace una investigación en ciencias sociales, lo primero que se hace es cuestionarse si se hace una investigación estadística, cómo se tomó la muestra. Siempre se pone en tela de discusión. Entonces, particularmente un muestreo no aleatorio no es fiable.
Pero es ahí, como se dice aquí en Colombia, en mi país, que se le meten a uno gato por liebre. Porque muchas veces esas encuestas que hablan de intenciones de voto, cuando hablamos de presidencia, cuando hablamos de alcaldes o prefectos, como se dice en su país, entonces el problema es que le preguntan a personas particulares. Le preguntan de pronto a un sector de la sociedad que está más alineado a sus intenciones a sus intereses de voto, digámoslo así. Mientras que cuando tenemos un muestreo aleatorio eso no ocurre, porque simplemente se toman al azar. Ahora, cuando hablamos de aleatoriedad, tenemos un problema. Tirar una moneda es un proceso aleatorio. Sacar en una bolsa unas bolas marcadas con números es aleatorio. Pero ese tipo de aleatoriedad se alcanza cuando tenemos, digámoslo así, un muestreo o un conjunto de elementos pequeños. Cuando estamos hablando de una población o cuando estamos hablando de una población grande, cuando hablamos de un colegio, de una universidad, conseguir ese proceso aleatorio es un poco más complejo. Se tienen que utilizar diferentes tipos de programas. Ahora, que hay un factor bastante interesante, que cuando hablamos de esos procesos aleatorios, cuando tenemos números conjuntos grandes y utilizamos computadores, esos procesos no son 100% aleatorios. Se conoce como procesos pseudo-randómicos. Es decir, la palabra random es una palabra del inglés que significa precisamente azar, aleatorio. Entonces, si bien los computadores, si bien sus calculadoras no me ofrecen procesos enteramente aleatorios, es decir, tiene una aproximación bastante buena, entonces podemos darle un chulito de funciona. Ahora, particularmente cuando hablamos de muestreo aleatorio y no aleatorio, también hay unas subdivisiones. Hablamos de los no aleatorios cuando hablamos de, por ejemplo, un muestreo no aleatorio por cuotas, voluntario o intencional. Cuando hablamos de un muestreo no aleatorio a cuotas, es esa típica persona que está en la calle haciéndonos una encuesta y ella tiene que tomar un tope. Es decir, no, es que yo le tengo que hacer la encuesta mínimo a 30 personas. Entonces, hay una cuota que se debe cubrir. Entonces, la otra es un muestreo no aleatorio voluntario. Ese muestreo no aleatorio ocurre cuando la persona viene y después de que nosotros coloquemos un aviso, un letrero, se va a hacer un estudio sobre X comportamiento, sobre X intención de compra, la persona viene voluntariamente hacia nosotros y hace el estudio. El tercer tipo es intencional, donde el investigador adrede busca los elementos de la muestra. Entonces, precisamente el intencional a veces se convierte en un tipo de muestreo no aleatorio muy peligroso, por el que el investigador selecciona a dedo a qué tipo de personas se les va a hacer la muestra. Cuando hablamos de procesos aleatorios, de un muestreo aleatorio, existen dos tipos: el simple y el estratificado. El simple es cuando yo tomo la población y escojo al azar X individuos. El estratificado es cuando, considerando los parámetros que ya conozco de mi población, cojo y estratifico, es decir, separo en estratos o en grupos elementos es decir, individuos de la población, y sobre ciertas cuotas yo comienzo a elegir de manera aleatoria individuos y voy armando mi muestra. Desde un punto de vista científico, lo más apropiado es hacer siempre un muestreo exhaustivo. Si no es posible el muestreo exhaustivo, hay que hacer un muestreo parcial o subpoblacional aleatorio estratificado. Esa sería la manera más apropiada de hacerlo. Ahora, ¿por qué? Porque el objetivo de todo tipo
de muestreo que es parcial o subpoblacional es que la muestra que yo haya obtenido termine siendo una muestra representativa. ¿Qué es una muestra representativa? Es precisamente cuando yo escojo de manera muy apropiada la muestra, de tal manera de que ese subconjunto representa muchas de las características que presenta la población. Entonces, cuando hablamos de que una muestra es representativa, cobra mucho valor el tamaño de la muestra. En muchos libros ustedes van a encontrar que el tamaño de la muestra se representa con la letra N. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una muestra es representativa, digámoslo así, el indicador más fuerte es cuando el tamaño de la muestra es semejante al número de elementos de la población. Cuando ocurre eso, yo puedo decir que mi muestra es significativa. Ahora, ya por lo que hemos hablado anteriormente, es claro que llegar a este objetivo es bastante difícil, dependiendo del tamaño de la muestra. Pero cuando es posible, podemos decir de que cuando es posible, debemos de tratar de que el tamaño de la muestra n sea parecido al número de elementos de la población. Particularmente estamos hablando de un 80%, un 70%. Hay hasta investigadores que dicen que su muestra es representativa cuando es casi el 70% del tamaño de la población. Pero ya eso depende de muchos autores y de qué tipo de investigación se esté realizando. Ahora, otro indicador de que mi muestra es representativa es cuando la población es homogénea. ¿A qué me refiero con homogénea? Cuando todos los elementos de la población son prácticamente iguales. Es decir, que tomar el 80% de la población o el 10% de la población da exactamente lo mismo, porque prácticamente todos los elementos son casi iguales. Es más que claro que esto no ocurre muchas veces en las ciencias sociales, en las ciencias humanas, pero en la administración, en la ingeniería y en la física es muy común. Por ejemplo, en administración o en contaduría, muchas veces, o en ingeniería, tenemos una línea de producción. Y, por ejemplo, aquí tengo una imagen de un lote de bebidas gaseosas. Todas esas bebidas gaseosas se hacen con los mismos estándares, con los mismos ingredientes, en las mismas máquinas. Entonces, prácticamente, cada una de ellas, cada una de esas bebidas, tiene las mismas características. Es decir, que si yo necesito caracterizar qué es lo que hay en todo un lote de producto, con un elemento que tome basta. Entonces ahí hay homogeneidad. Entonces podemos decir que ahí no hay ningún problema. No importa tanto el tamaño de la muestra. Otro ejemplo claro es cuando usted le van a hacer, en las ciencias biológicas, le van a hacer un examen de sangre. Para analizar toda tu sangre, ¿cierto? No necesitan sacarte el 70%, muy probablemente. Es decir, si eso fuese necesario, no habría una investigación tan intensa en la medicina. Con una gota de sangre, con unos pocos centímetros cúbicos que ustedes le saquen de sangre, pueden hacer un estudio sobre hormonas, sobre grasas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la homogeneidad es posible en ciencias exactas, digámoslo así, muchas veces. En ciencias humanas no, porque cuando hablamos del comportamiento humano, ya desde el video anterior me he esforzado mucho en tratar de exponer el hecho de que es bastante complejo, porque cada individuo vive cosas supremamente diferentes. Entonces,
Cuando no tenemos ni lo uno ni lo otro, cuando no podemos tomar todos los elementos de la población o una cantidad cercana y la población no es homogénea, lo más apropiado para que nuestra muestra sea representativa es que nuestro muestreo sea aleatorio estratificado, de tal manera de que algunos de las variables que yo tome y de las cuales saque estadígrafos, ¿cierto? Estos coincidan con los parámetros que yo conozco de mi población. Entonces, ya hemos hablado bastante de lo que es población, muestra significativa, pero ahora tenemos que detenernos un momento en pensar en la variable. Como ya había dicho anteriormente, la variable depende del objetivo de nuestra investigación, pero dicha variable se puede clasificar de 2 o 3 maneras. En la mayoría de los textos en la literatura se encuentra que existe una variable cualitativa que denota cualidades que solamente sirven para agrupar elementos de la muestra, por ejemplo, sexo, estrato, grupo étnico. Es decir, son ese tipo de variables que no hay una manera de identificar de manera directa con un número. Ahora, cuando tenemos variables que deben ser representadas de manera numérica, hablamos de cantidades o de variables que son cuantitativas. Particularmente yo aquí los separo en dos. En la literatura muy probablemente las van a encontrar en una sola y dice cuantitativa, pero a mí me gusta separarlo en dos: cuantitativa discreta y cuantitativa continua. La cuantitativa discreta es cuando tenemos variables que son representadas por números naturales o números, digámoslo así, enteros. Es decir, tenemos una cantidad cuantizada de esa variable. Por ejemplo, el número de hijos en un hogar. En un hogar se tienen un hijo, 2 hijos, 3 hijos, pero no se puede tener medio hijo o 1,8 hijos. No tiene sentido. Entonces, para ese tipo de variables decimos que son cuantitativa discreta, porque deben ser representadas con un número entero. Ahora, cuando tenemos cantidades numéricas que pueden tener fracciones o partes decimales, hablamos que es una variable cuantitativa continua. Por ejemplo, cuando hablamos del peso, de la altura, de la concentración de una hormona, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de variables se conocen como cuantitativas continuas. Ahora, cuando hablo del tipo de variable, hay diferentes escalas de medida, es decir, cómo yo medir esa variable. Particularmente, en la mayoría de los textos encontramos 4 tipos de escalas de medida: nominal, ordinal, intervalar y de razón. ¿De qué se trata la variable o la escala de medida nominal? En la escala de medida nominal simplemente nombramos los elementos de la muestra, de tal manera para separarlos en grupos. No hay un orden específico. Este tipo de variable es cualitativa. Este tipo de escala, perdón, se utiliza para variables cualitativas. Un ejemplo es el sexo, la religión, el tipo de sangre, ciudad de origen. Miren que todas estas son cosas que simplemente son categorías nominales, es decir, que son nombres, pero no hay una forma de distinguir cuál es primero, cuál es segundo, cuál es importante, cuál es menos importante. Cuando hablamos de la escala ordinal, es muy parecida a la nominal, pero tenemos un orden establecido, tenemos unas jerarquías que van del más importante al menos importante o de mayor a menor. Este tipo de escala se utiliza para variable cualitativa. También se puede utilizar para este tipo de escala, para este tipo de variable. Ejemplos: el grado escolar, el estrato económico,
Eh, ¿Qué más? Estrato, grado escolar. También podemos hablar particularmente los gobiernos clasifican mucho a los ciudadanos por niveles para que puedan obtener servicios de salud. Particularmente aquí en Colombia se habla de un sistema que se llama SISBEN y usted tiene ciertos niveles. Entonces, para que nos hagamos una idea, esto sirve también para nombrar y tiene un orden establecido. Tiene un orden establecido. Por ejemplo, si yo divido grupos por letras, sabemos que tenemos el grupo A, B, C, D. Si el A representa el primero, ahí tenemos una escala ordinal, porque podemos organizar de mayor a menor los elementos. Ahora, cuando tenemos intervalos, hablamos de una escala intervalar. ¿De qué trata eso? Hablamos de una característica asociada a un intervalo numérico. Esta, por lo general, se usa en variables que son discretas o continuas. Aquí pueden decir, profe, estoy confundido. ¿A qué es lo que me refiero? Por ejemplo, cuando hablamos de las etapas de crecimiento humano, hablamos de que se es primero bebé, después se es niño, después se es adolescente, después se es adulto y por último se es adulto mayor. ¿Cuál es el punto? Si lo vemos de esta manera, parece, ¿cierto?, que estamos hablando de una variable que tiene una escala de medida ordinal. Pero ¿qué ocurre? Para clasificar un individuo en esas escalas de bebé, niño, adolescente, yo tengo que establecer un intervalo de edad, es decir, de 0 al año y medio puedo decir que es un bebé, de año y medio hasta los 12 años puedo decir que es un niño, de los 12 años hasta los 17 o hasta los 18 puedo decir que es un adolescente, del 18 hasta los 60 podríamos decir que es un adulto y de los 60 para arriba es un adulto mayor. Entonces, yo quiero que se den cuenta que hay unos intervalos numéricos bien definidos donde separamos esas nomenclaturas de edades, digámoslo así. Esa es una escala intervalar. Otro ejemplo puede ser con el peso. Muchas veces ustedes han escuchado de que no, el peso ideal está entre por ejemplo, 70 kilos y 75 kilos si usted tiene una altura de 1,70 o 1,75. Entonces, ese tipo de escalas se conocen como intervalares. Una de las escalas más usadas en ciencias naturales y que muchas veces también se usa, y que en algunas ocasiones se usa también en las ciencias sociales, es la escala de medida de razón. ¿Por qué? Porque esta requiere el uso de números reales, es decir, se vale cualquier tipo de número fraccionario decimal. Esa es exclusiva de una variable continua, de un tipo de variable continua. Aquí nos queda un poco más fácil identificarla porque estamos hablando de peso, altura, ingresos mensuales, concentración de hormonas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde entran muchos ejemplos en ciencias naturales, porque hablamos también de alturas, tiempos, masa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de investigación que tenga y del tipo de variables, yo puedo escoger mis escalas de medida. En ciencias sociales se utilizan mucho estas tres primeras. Estas tres primeras se utilizan bastante. Cuando hablamos de hacer una encuesta, por lo general nos hacen este tipo de preguntas: nominal, ordinal, intervalar, cuál candidato usted prefiere, en qué orientación política usted se considera. Piensen que usted lo único que puede decir a eso es: soy una persona de tendencias de izquierda, soy una persona de tendencias de derecha, o comulgo con tal partido.
Todas esas son escalas de medida nominales, no hay un orden en específico. No hay un orden en específico particularmente. Algunas veces te preguntan la edad, que tiene que ver con una escala de medida de razón. Te preguntan si te consideras un adulto mayor. Entonces ahí es donde juegan este tipo de escalas. Entonces es supremamente importante tener en cuenta cuál es la escala de medida necesaria para las variables que estoy utilizando. Entonces, para poder, digámoslo así, concretar todas estas ideas, presento para ustedes un ejemplo que creo que les va a resultar bastante interesante. Miren, yo creo que se ha vuelto muy de moda ese término entre ustedes los muchachos de hablar de relaciones tóxicas. No, es que ese muchacho es tóxico, esa muchacha es tóxica. Pero como estamos en una clase de estadística descriptiva y estamos hablando de ciencia, tenemos que saber describir ese tipo de comportamientos. Particularmente, ese tipo de comportamientos se pueden encasillar en algo que se conoce como el síndrome de Otelo. Entonces, esa es la creencia, el síndrome de Otelo es la creencia de que tu pareja siempre te está engañando. Como decimos aquí en Colombia, le está colocando cachos. No sé cómo se dirá en sus países. Pueden colocarlo en la descripción. El punto cuál es, si esta persona está detrás de usted toda hora, cree que siempre le es infiel, a pesar de que no hay evidencias, se imagina un montón de cosas, como decimos en Colombia, se inventa películas, es una persona delirante, te persigue, es decir, tiene un comportamiento casi demencial, delirante. Esto definitivamente es el síndrome de Otelo. Entonces, si de pronto usted tiene una pareja que lo molesta de vez en cuando, que es celosa, es decir, téngale paciencia, pero si ya estamos hablando de unos casos extremos, ciertamente estamos hablando del síndrome de Otelo. De una forma u otra, lo apropiado es que un psicólogo o un psiquiatra atienda a esta persona y pueda dar este diagnóstico. Ustedes no pueden darlo. Yo creo que esto es tarea ya de un psicólogo o de un psiquiatra. Entonces, ya tenemos una forma correcta y apropiada de hablar de las personas así excesivamente tóxicas. Se llama síndrome de Otelo. Ahora, vamos a suponer que yo deseo hacer una investigación. Les voy a leer explícitamente. Considere una universidad con 3.000 estudiantes donde se hace hacer un estudio sobre el síndrome de Otelo. Se sabe de los estudiantes de la universidad que el 56% tiene sexo femenino. El 60% de los estudiantes con sexo femenino tienen pareja actualmente. El 44% tiene sexo masculino. El 50% de los estudiantes con sexo masculino tiene pareja actualmente. Entonces, aquí viene algo importante. En esta consideración, en este ejemplo, el tamaño de la muestra será tan solo de 150 estudiantes porque simplemente no hay el personal, no hay el dinero, no hay los recursos para preguntarle a 3.000 personas, a 3.000 estudiantes. Entonces, fíjense que aquí estoy recalcando lo que había citado anteriormente. Una cosa es lo que yo deseo, hacer una investigación en una comunidad universitaria, y otra muy diferente es con quién puede hacerlo. El problema es que preguntarle a 3.000 personas es muy complejo, entonces yo puedo tomar 150 personas, 150 estudiantes. El punto es, ¿cómo los tomo? Lo apropiado sería poder tomar, en vez de 150 estudiantes, tomar 1.500, tomar 2.000, tomar 2.500. Eso sería lo apropiado. No podemos. Ahora, ¿la muestra es homogénea? Nos damos cuenta que no lo es. ¿Por qué? Porque estamos tratando de personas. Lo que significa que lo apropiado es hacer un muestreo estratificado aleatorio. Esa es la manera más apropiada para hacer de que esa muestra, que es muy pequeña, sea realmente representativa. Entonces, ¿cómo es eso? Miren, primero metámosle esto un poco más de matemática. Miren,
Si tenemos 150 estudiantes solamente para hacer la encuesta, para hacer nuestro estudio, de los 3000, nos estamos dando cuenta que solamente tenemos el 5% de la población disponible para hacer nuestro estudio, para hacer nuestro análisis. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos de tratar de que las características de la muestra sean semejantes a las de la población. Entonces, ese 56%, ese 60%, ese 44%, ese 50% que había hablado en la población, porque creo que a esta altura es claro que nuestra población es la comunidad estudiantil de esa universidad. Estos números representan parámetros, porque es información que yo tengo a priori, que yo tengo antes de hacer mi investigación. Entonces, a mí me gustaría que los elementos de la muestra también tengan esas características para que mi muestra sea representativa. ¿Eso qué quiere decir? Que de esos 150, el 56% deberían tener sexo femenino. Ahora, de ese 56% que son de sexo femenino, por lo menos el 60% debería tener pareja actualmente. El 44% de la muestra deberían tener sexo masculino, y de ese 44%, la mitad, es decir, el 50% de la muestra debe tener pareja actualmente. Es decir, que nosotros vamos a, de manera sistemática, coger y considerar ciertos estratos. Es decir, no voy a tomar así, de buenas a primeras, todos los elementos de la población al azar, no. Voy a hacer que por lo menos el 56% tengan estas características, el 60% estas características, y así por demás. Entonces aquí entra el famoso cálculo de porcentajes. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Miren, aquí hay dos elementos importantes. Si el 56% de las muestras es de sexo femenino, era más que obvio que el 44% debe tener sexo masculino. Aquí estamos ignorando la situación de que de pronto en la comunidad universitaria haya individuos que sean hermafroditas, es decir, que tengan los dos sexos. No vamos a considerar un caso tan extremo. Entonces, des en cuenta que cuando estamos hablando de una variable como el sexo, solo tenemos dos posibilidades en la mayoría de los casos. O es femenino o es masculino. Cuando hablamos de femenino y masculino es porque a esa variable se le está asociando una escala nominal. Cuando hablamos del sexo, la escala es nominal. ¿Por qué? Porque solamente tenemos dos opciones, masculino o femenino. Entonces, como hay dos opciones, era más que obvio que si el uno es 56%, el otro tenía que ser 44%. ¿Por qué? Porque la suma de los porcentajes, tiene que dar 100. Entonces, ubiquémonos acá. ¿Cuánto es el 56% de 150? Recuerden que para hacer eso, ese 56% primero tengo que transformarlo en decimal o en fracción. Entonces, aquí simplemente divido por 100. 56 dividido entre 100 es 0,56. Solamente corremos dos veces la coma. Entonces, 150 por 0,56 me da 84 exactamente. Entonces, de los 150, 84 deben ser de sexo femenino. Entonces yo no voy a coger esos 150 de cualquier manera. 84 deben ser de sexo femenino. ¿Para qué? Para que tengan unas características semejantes a las de la población. Ahora, por lógica, ¿cierto? Como el total de mujeres es 84, tenemos que separar entre las que tienen pareja actualmente y las que no. Entonces, ¿qué ocurre?
Recuerden que no solamente nos interesa el sexo, sino saber si tienes una pareja actual, es decir, estás en una relación o no la tienes, estás entre comillas soltero. Entonces, ¿qué ocurre? A este 84%, porque miren la descripción, el 60% de la muestra con sexo femenino, es decir, el 60% de las mujeres tiene pareja actual. Entonces a este 84 yo le debo sacar el 60%, es decir, 84 por 0,6, que me da 50,4. Eso yo lo aproximo a 50. Recuerden que la idea es que sean parecidos, no necesita ser exacto. De tal manera que de las 84 mujeres, 50 deben tener pareja actualmente. De tal manera que, utilizando el sentido común, 84 menos 50 me da 34. 34 de esas mujeres no deben tener pareja actualmente. Entonces aquí estamos organizando todo. Vamos a hacer la encuesta 150. Pero 50 deben ser mujeres con pareja actualmente. Y 34 deben ser mujeres, pero que no tengan pareja, estar solteras. ¿Para qué? Para que los porcentajes coincidan con los de la población. ¿Listo? Ahora, miren, ya, digámoslo así, organizamos lo que tiene que ver con el sexo femenino. Ahora vamos a organizarlo del sexo masculino. Si el tamaño de la muestra es 150 y en total son 84 mujeres, es decir, que son de sexo femenino, tenemos que 150 menos 84 me da 66. Eso significa que de los 150, 66 deben ser hombres o de sexo masculino. ¿Para qué? Para que ese 84 más ese 66 me dé el total de la muestra, que son 150. Ahora, des en cuenta que de los hombres, de todos los que son de sexo masculino, la mitad del 50% debe tener pareja actualmente. Es decir, que a ese 66 le debo sacar el 50%, es decir, 0,5, que me da 33. Es decir, que esos 66, 33 deben tener pareja actualmente y los otros 33, que es 66 menos 33, no deben tenerla. Entonces, finalmente, miren, si yo estoy haciendo un muestreo que es estratificado, lo separo por estratos, por grupos, me doy cuenta que de los 150, 50 estudiantes deben tener sexo femenino con pareja actual. 34 deben ser de sexo femenino sin pareja actual. 33 deben de ser de sexo masculino con pareja actual. Y 33 deben de ser de sexo masculino sin pareja actual. Si ustedes se dan cuenta, este 50 más este 34 me da exactamente las 84 estudiantes con sexo femenino. Si sumamos estos 33, me da precisamente los 66 con sexo masculino. Y si ustedes me suman todas estas cantidades, me da exactamente los 150. Ahora, si ustedes me sacan el porcentaje de 50 entre 150, les van a reproducir los mismos porcentajes que teníamos como parámetros. Entonces, yo escogí mi muestra de tal manera que sus características sean semejantes a las de la población. Ahora, ustedes dirán, profe, pero ¿dónde está lo aleatorio? ¿Dónde está lo que le da más validez a ese muestreo? Ah, es que usted tiene que coger de entre el conjunto de todas las personas que tienen sexo femenino, tiene que escoger 50 que tengan pareja. ¿Cómo lo hace? Al azar. Tiene que escoger 34 de sexo femenino sin pareja. ¿Cómo? Al azar. Y así organiza su muestra. Ahora, es claro
que para poder hacer esto tengo que tener una base de datos de los estudiantes del sexo y muy probablemente tal vez la oficina de psicología o de bienestar universitario tenga esa información sobre si se tiene pareja o no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De esa manera nosotros podemos hacer un muestreo que sea representativo. Entonces, como les digo, esa sería una manera en la cual yo podría darle validez a ese muestreo. Pero otro investigador puede llegar a decir, no, pero es que la muestra sigue siendo muy pequeña, 150. Pero como yo ya les dije, siempre alguien va a debatir la manera en que ustedes escogen la muestra. Siempre alguien lo va a debatir. Pero aquí yo tengo evidencias de que lo que estamos haciendo corresponde a características semejantes a las de la población. De tal manera que tengo un muestreo representativo. Esta clase particularmente fue un poco larga. Les agradezco muchísimo que hayan estado acá hasta el final. Si les gustó, pues denle un like de me gusta y por favor suscríbanse y compartan el video. Creo que aquí he aclarado muchos conceptos, muchas dudas y estoy más que seguro que le va a servir a muchos de ustedes esta información. Les mando un gran abrazo. Chao.